Quizá esta escena le resulte familiar. Es por la mañana, está en casa, preparando el desayuno o el café, pensando en la rutina del día y en la última revisión médica. Muchas veces no es que uno esté haciendo las cosas mal, sino que hay un detalle sencillo que pasa desapercibido. En el caso de la diabetes, el desayuno puede ser ese detalle. Hoy vamos a hablar con calma y sin alarmas de 4 opciones de desayuno que, como parte de un estilo de vida saludable y bajo seguimiento médico, pueden ayudar a mejorar el control de la glucosa y de la hemoglobina glicosilada AUNOC. No se trata de promesas milagrosas, sino de comprender por qué lo que elegimos al empezar el día importa para sentirnos mejor en lo cotidiano. Dicho con una pequeña sonrisa. A veces, lo más básico es lo que más se nos olvida. No hablamos de recetas complicadas ni de ingredientes caros o difíciles de encontrar. Son alimentos sencillos, presentes en muchas cocinas, que pueden apoyar el tratamiento habitual cuando se integran de forma constante. Diversos estudios han observado que, en algunas personas con diabetes tipo 2, cambios sostenidos en la alimentación pueden asociarse con descensos de la AUNOC de aproximadamente entre un 0,50 y un 1, 2% a lo largo de unas 12 semanas. Los resultados varían según cada persona, su situación clínica y su tratamiento. Pero el mensaje es claro. El desayuno influye en cómo responde el cuerpo a la glucosa durante el resto del día y, a largo plazo, en la salud de órganos sensibles como los riñones, la vista y los nervios. Lo que veremos a continuación no pretende sustituir el consejo de su médico ni indicar cambios en la medicación. Al contrario, busca ayudarle a entender mejor por qué algunas personas logran un mejor control de su diabetes mientras otras conviven con más complicaciones. Con información clara y decisiones cotidianas más conscientes, es posible apoyar el trabajo que ya hacen los profesionales de la salud, porque lo que elija para desayunar mañana no es un detalle menor, sino una pequeña decisión diaria que, con el tiempo, puede marcar una diferencia real en su bienestar. Avena con proteína. Imagine una mañana tranquila en casa, quizá preparando el desayuno antes de salir o sentarse a leer el periódico. A menudo no es que lo esté haciendo mal, sino un detalle fácil de pasar por alto. En el caso de la diabetes, ese detalle puede estar en un desayuno tan común como la avena. La avena con proteína es una opción sencilla que puede apoyar el control de la glucosa cuando se integra con constancia en la alimentación diaria. Mientras dormimos, la glucosa elevada puede ir dañando el organismo de forma silenciosa. Muchas personas desconocen que la fibra beta-glucano presente en la avena actúa como una especie de esponja biológica, ayudando a retener parte de la glucosa antes de que pase rápidamente a la sangre. Cuando se consumen media taza de avena seca, se obtienen alrededor de 4 gramos de esta fibra. Ensayos clínicos han observado que este tipo de fibra puede asociarse con una reducción de la AUNOC de aproximadamente entre un 0,3 y un 0,6% en unos 3 meses. Puede parecer un cambio pequeño, pero en la práctica, cada décima cuenta. Para muchas personas con diabetes, esa diferencia se relaciona con una mejor protección de la función renal a largo plazo y con retrasar complicaciones que afectan seriamente a la calidad de vida. El efecto se vuelve más interesante cuando se añade proteína. Esta combinación ayuda a moderar la respuesta metabólica tras la comida. Estudios han mostrado que combinar entre 15 y 20 gramos de proteína con la avena puede reducir los picos de glucosa después de comer en un 30 a 40% en comparación con la avena sola. El yogur griego aporta unos 17 gramos de proteína por ración de 170 gramos. Un huevo grande aporta alrededor de 6 gramos y una onza de almendras también ronda los 6 gramos. Además, las grasas saludables contribuyen a que la curva de glucosa sea más estable y progresiva. La elección del tipo de avena también importa. La avena cortada o steel cut tiene un índice glucémico aproximado de 55, mientras que la avena instantánea puede alcanzar valores cercanos a 83, similares a los del azúcar blanco.
Preparar la avena cortada en agua, usando una parte de avena por 3 de agua, llevándola a ebullición y luego dejándola hervir a fuego suave durante 20 a 30 minutos, permite obtener una textura cremosa y una respuesta glucémica más favorable. Un error frecuente es cocinar la avena en leche y añadir edulcorantes, lo que eleva innecesariamente la carga de azúcares. Una primera receta práctica consiste en cocinar media taza de avena cortada en una taza y media de agua durante unos 25 minutos a fuego medio. Al terminar, se pueden mezclar 170 gramos de yogur griego natural mientras la avena aún está caliente y añadir una cucharada de semillas de lino molidas que aportan unos 2 gramos adicionales de fibra. Se puede aromatizar con canela, ya que algunos estudios han observado que esta especia se asocia con reducciones de la glucosa en ayunas de entre un 10 y un 29%. Completar el plato con unos 15 gramos de nueces picadas aporta grasas saludables en conjunto. Esta opción ronda las 350 calorías, unos 20 gramos de proteína y 8 gramos de fibra, y suele ayudar a mantener la glucosa más estable durante unas 4 a 5 horas. La segunda receta ofrece una variación interesante. Se cocina media taza de avena cortada, del mismo modo, y, cuando aún está muy caliente, se mezcla un huevo entero y una clara, removiendo bien para que se integren y se cocinen con el calor. Se puede añadir media cucharadita de extracto de vainilla, una cucharada de semillas de chía que aportan alrededor de 5 gramos de fibra, y completar con unos 30 gramos de arándanos frescos, ricos en antocianinas que se han asociado con una mejora de la sensibilidad a insulina de hasta un 22%. Este desayuno aporta aproximadamente 380 calorías y unos 18 gramos de proteína. En muchas personas, una ración adecuada ayuda a que la glucosa después de comer se mantenga en rangos más controlados. La porción habitual recomendada es media taza de avena seca al día, que aporta unas 150 calorías antes de añadir la proteína. Consumir cantidades mayores, como más de una taza diaria, puede resultar contraproducente, ya que incluso los hidratos de carbono saludables, en exceso, pueden dificultar el control glucémico y requerir ajustes en el tratamiento médico. Consumir demasiada avena puede provocar hinchazón intensa, gases dolorosos, cólicos marcados y diarrea, con el riesgo de deshidratación. En algunas personas con diabetes, un exceso de avena sin suficiente agua se asocia con estreñimiento importante, y este tránsito lento puede dificultar aún más el control de la glucosa. El problema oculto aparece cuando se toma avena varias veces al día, lo que puede favorecer un aumento de peso progresivo de 2 a 4 libras al mes, incluso cuando se eligen alimentos considerados saludables. Es importante medir las raciones con una taza medidora, ya que los estudios muestran que muchas personas se sirven alrededor de un 70% más de lo que creen. Conviene beber al menos un vaso de agua de unos 240 mililitros junto con la avena para que la fibra funcione correctamente. Revisar la glucosa exactamente 2 horas después de comer ayuda a ajustar la ración. Si el valor supera los 180 miligramos por decilitro, es recomendable reducir la cantidad o añadir más proteína. No se aconseja consumir avena justo antes de dormir, porque los hidratos de carbono pueden elevar la glucosa durante la noche. Tampoco se debe dejar la medicación para la diabetes pensando que la avena pueda sustituirla. Huevos con verduras sin almidón. Imagine un desayuno sencillo, con la cocina en silencio y el tiempo justo antes de empezar el día. A menudo no es que lo esté haciendo mal, sino un detalle fácil de pasar por alto. Los huevos combinados con verduras sin almidón forman un desayuno equilibrado que puede ayudar a manejar mejor la glucosa dentro de una alimentación planificada. 2 huevos grandes aportan unos 12 gramos de proteína completa y prácticamente no contienen hidratos de carbono, lo que hace que la respuesta de la glucosa tras la comida sea muy limitada
Los estudios indican que los desayunos ricos en proteínas se asocian con reducciones de la glucosa después de comer de alrededor de 30 a 50% en comparación con comidas ricas en hidratos de carbono. Los huevos contienen colina, aproximadamente 147 miligramos por unidad, un nutriente relacionado con la señalización de la insulina y con la capacidad de las células para responder a ella. En algunas personas con diabetes se observan ingestas bajas de colina, lo que puede contribuir a la resistencia a la insulina. Incorporar huevos de forma regular puede ayudar a cubrir este aporte dentro de una dieta equilibrada. Las verduras sin almidón completan este desayuno porque alimentos como las espinacas, los pimientos y el brócoli tienen un impacto mínimo sobre la glucosa y aportan micronutrientes relevantes. Una taza de espinacas crudas aporta alrededor de 1 gramo de hidratos de carbono netos y unos 24 miligramos de magnesio. La investigación ha observado que las personas con diabetes con niveles adecuados de magnesio presentan entre un 22 y un 30% mejor sensibilidad a la insulina que aquellas con déficit. Los pimientos aportan unos 190 miligramos de vitamina C por taza, lo que ayuda a proteger los vasos sanguíneos del daño oxidativo asociado a la hiperglucemia. Los champiñones aportan alrededor de 2 gramos de hidratos de carbono por taza y unos 9 microgramos de selenio, mineral relacionado con la reducción de la inflamación pancreática. Preparar los huevos revueltos con grasas saludables ayuda a conservar nutrientes y a lograr una textura agradable. Para cocinarlos, se recomienda calentar la sartén a fuego medio bajo, añadir una cucharada de aceite de oliva o de coco y cocinar los huevos lentamente durante 3 a 4 minutos, removiendo con suavidad. Un error frecuente es cocinarlos a fuego alto con mantequilla, lo que favorece la formación de productos de glicación avanzada, asociados en estudios metabólicos con un aumento de las complicaciones de la diabetes, como el daño nervioso y renal, de hasta un 50%, no se aconseja utilizar aceites vegetales refinados ni margarinas, ya que contienen compuestos inflamatorios que pueden empeorar la resistencia a la insulina con el tiempo. Una primera receta práctica consiste en batir 2 huevos grandes con una cucharada de agua y verterlos en una sartén con una cucharada de aceite de oliva a fuego medio bajo. Se añade una taza de espinacas picadas, media taza de pimiento en dados y media taza de champiñones laminados mientras los huevos aún están líquidos. Se cocina durante 4 a 5 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que los huevos estén cuajados pero cremosos. Esta preparación aporta unas 280 calorías, 16 gramos de proteína y 4 gramos de hidratos de carbono netos, y suele ayudar a mantener la glucosa por debajo de 120 miligramos por decilitro durante la mañana. Se puede sazonar con pimienta negra y cúrcuma, ya que la curcumina presente en esta especia se ha asociado en ensayos clínicos con reducciones de la glucosa en ayunas de alrededor de 15 a 20%. La segunda receta consiste en preparar una tortilla con 2 huevos grandes cocinados en una cucharada de aceite de coco a fuego medio bajo durante 2 minutos. Hasta que la base cuaje, se añade una taza de brócoli previamente cocido al vapor durante 3 minutos, 1/4 de taza de tomate en dados, 2 cucharadas de cebolla picada y 30 gramos de queso feta desmenuzado, que aporta unos 4 gramos adicionales de proteína. Se pliega la tortilla y se cocina otros 3 minutos hasta que esté completamente hecha, alcanzando una temperatura interna segura de 71 grados Celsius. Este plato aporta unas 320 calorías, 20 gramos de proteína y 5 gramos de hidratos de carbono netos, y la combinación de proteína y grasas saludables contribuye a mantener niveles de insulina estables durante 5 a 6 horas. La ración habitual es de 2 a 3 huevos grandes al día, lo que aporta entre 12 y 18 gramos de proteína y favorece un control glucémico estable en la mayoría de las personas. Consumir más de 4 huevos al día puede no ser adecuado para algunos, ya que una ingesta proteica excesiva, por encima de 30 gramos por comida,
puede activar la gluconeogénesis, un proceso por el cual el hígado convierte parte de la proteína en glucosa. Puede parecer extraño, pero ocurre Y. De pronto, la glucosa en sangre sube hasta valores de entre 160 y 180 miligramos por decilitro, incluso sin haber consumido hidratos de carbono. Piense en una mañana normal, quizá después de desayunar en casa y salir a hacer un recado, cuando todo parece igual que siempre. A menudo no es que lo esté haciendo mal, sino un detalle fácil de pasar por alto. En este caso, la cantidad y la forma en que se consumen ciertos alimentos puede explicar estos aumentos inesperados. En los próximos minutos veremos por qué sucede y cómo entender mejor este efecto para cuidar el control diario con calma y criterio. Excederse con los huevos también implica una ingesta de colesterol que puede oscilar entre unos 372 y 560 miligramos cuando se consumen 4 huevos. Aunque el colesterol dietético no afecta de la misma forma a todas las personas, alrededor de un 25% de las personas con diabetes son hiperrespondedoras, y en ellas el colesterol LDL puede aumentar de forma significativa. Además, un consumo elevado de huevos sin acompañarlos de verduras puede favorecer estreñimiento intenso, ya que los huevos no aportan fibra. En quienes toman 5 o 6 huevos al día sin suficiente fibra vegetal, el sistema digestivo puede volverse lento y doloroso. Algunas personas pueden desarrollar déficit de biotina al consumir demasiadas claras de huevo crudas o poco hechas, ya que contienen avidina, una proteína que dificulta la absorción de esta vitamina. Con el tiempo, esto puede manifestarse con caída del cabello o problemas cutáneos. Por este motivo, es importante cocinar bien los huevos hasta que la clara y la yema estén firmes. Los huevos poco cocinados también pueden contener salmonela, una infección que puede afectar con mayor intensidad a las personas con diabetes, debido a una respuesta inmunitaria más frágil. No se recomienda consumir huevos fritos en aceite abundante ni combinarlos con carnes procesadas como bacon o salchichas, ya que estas mezclas se asocian con un aumento de marcadores inflamatorios y pueden dificultar el control de la diabetes. Cuando se consumen huevos a diario, conviene revisar el colesterol aproximadamente cada 3 meses. Si el colesterol LDL supera los 100 miligramos por decilitro, es prudente reducir la cantidad de huevos en la dieta. Yogur griego con frutos secos o semillas. El yogur griego natural, acompañado de frutos secos o semillas, es una opción de desayuno que puede ayudar a mantener una glucosa más estable a lo largo de la mañana. Una taza de yogur griego natural aporta alrededor de 20 gramos de proteína y unos 9 gramos de hidratos de carbono, creando una proporción que favorece una respuesta glucémica más moderada en comparación con desayunos ricos en azúcares. El yogur griego contiene probióticos en cantidades elevadas por ración. La investigación ha observado que estas bacterias intestinales pueden asociarse con descensos de la glucosa en ayunas, de entre 26 y 35 miligramos por decilitro en un periodo de unos 3 meses. Al mejorar la forma en que el intestino maneja la glucosa, en muchas personas con diabetes existe un desequilibrio de la microbiota intestinal, relacionado con años de alimentación poco adecuada y el uso de determinados medicamentos, y este desequilibrio puede contribuir a la resistencia a la insulina. Los frutos secos y las semillas completan este desayuno porque aportan grasas saludables y fibra que ralentizan la digestión. Las almendras aportan unos 6 gramos de proteína y 3,5 gramos de fibra por onza, además de magnesio, alrededor de 76 miligramos, mineral que se ha relacionado con mejoras de la sensibilidad a la insulina de entre un 10 y un 15% en estudios metabólicos. Las nueces aportan unos 2,5 gramos de ácidos grasos omega 3 por onza, asociados con una reducción de la inflamación que afecta al páncreas. Las semillas de chía aportan alrededor de 5 gramos de fibra y 4,7 gramos de proteína por cucharada.
Los estudios han observado que añadir chía a las comidas puede reducir los picos de glucosa después de comer entre un 20 y un 25%. Las semillas de lino aportan unos 3 gramos de fibra por cucharada y lignanos, compuestos relacionados con una mejor utilización de la glucosa y con la protección cardiovascular frente al daño asociado a la diabetes. La preparación es sencilla, aunque conviene cuidar los detalles. Se utiliza una taza de yogur griego natural entero. Las versiones bajas en grasa o sin grasa suelen contener azúcares añadidos y carecen de las grasas que ayudan a ralentizar la absorción de la glucosa. Un error frecuente es elegir yogures griegos con sabor, que pueden contener entre 15 y 25 gramos de azúcar añadido por taza, lo que anula sus posibles beneficios. Es importante revisar las etiquetas y escoger yogures con menos de 10 gramos de hidratos de carbono totales por taza y sin azúcares añadidos en la lista de ingredientes. Una primera combinación práctica consiste en mezclar una taza de yogur griego natural entero con una cucharada de semillas de lino molidas, una cucharada de semillas de chía, 15 gramos de nueces picadas y 15 gramos de almendras laminadas. Se puede añadir media cucharadita de canela, ya que esta especia se ha asociado en estudios celulares con una mejora de la actividad de los receptores de insulina, y completar con unos 30 gramos de arándanos frescos, ricos en polifenoles que se han relacionado con descensos de la AUNOC. Este bol aporta aproximadamente 380 calorías, 26 gramos de proteína y 12 gramos de fibra. Y en muchas personas ayuda a mantener la glucosa por debajo de 130 miligramos por decilitro durante unas 4 a 5 horas. La segunda combinación incluye una taza de yogur griego, natural entero, mezclada con 2 cucharadas de semillas de lino molidas, 20 gramos de semillas de calabaza que aportan unos 2 miligramos de zinc, 15 gramos de nueces pecanas y una cucharada de cacao puro sin azúcar, que contiene flavonoides asociados con una reducción de la resistencia a la insulina de alrededor de un 18%. Si se desea un toque dulce, se puede usar una pequeña cantidad de stevia, evitando miel o siropes. Este desayuno aporta alrededor de 400 calorías, 28 gramos de proteína y 10 gramos de fibra. Las grasas saludables contribuyen a que la sensación de saciedad se mantenga durante unas 6 horas, mientras la glucosa permanece estable. Imagina una mañana cualquiera, después de desayunar con calma y notar que no aparece el hambre a media mañana. A menudo no es que lo esté haciendo mal, sino un detalle fácil de pasar por alto. En este caso, la clave está en la cantidad adecuada. La ración habitual es una taza de yogur griego al día, con un total de 30 gramos de frutos secos y semillas, lo que ofrece un equilibrio nutricional sin excesos. Consumir más de 2 tazas de yogur griego al día puede resultar contraproducente, ya que supone ingerir unos 40 gramos de proteína solo a partir del yogur. Un exceso de proteína láctea puede provocar molestias digestivas como hinchazón, gases o diarrea. Algunas personas con diabetes desarrollan intolerancia a la lactosa con el tiempo, y un consumo elevado de lácteos puede desencadenar cólicos intensos y visitas urgentes al baño pocas horas después. Tomar más de 60 gramos de frutos secos al día añade demasiadas calorías, aproximadamente 180 calorías por onza, lo que favorece el aumento de peso y empeora la resistencia a la insulina. Es recomendable medir los frutos secos con una taza medidora o una báscula, ya que calcular a ojo suele llevar a consumir el doble o el triple de lo previsto. No conviene acompañar el yogur griego con granola, frutas dessecadas o coberturas azucaradas, porque estos ingredientes elevan rápidamente la glucosa por encima de los 200 miligramos por decilitro. Si aparecen molestias digestivas o lecturas de glucosa inusuales, es importante reducir la ración de inmediato. 4. Aguacate sobre pan integral de bajo índice glucémico o con semillas
El aguacate sobre pan integral de bajo índice glucémico o con semillas es una opción de desayuno que aporta grasas saludables capaces de mejorar la forma en que las células responden a la insulina. Medio aguacate mediano aporta unos 15 gramos de grasas monoinsaturadas y 7 gramos de fibra. La investigación clínica ha observado que este tipo de grasas se asocia con mejoras de la sensibilidad a la insulina de entre un 25 y un 40% tras unas 8 semanas de consumo diario. El aguacate también aporta potasio, alrededor de 487 miligramos por medio fruto, una cantidad superior a la de un plátano. Este mineral se relaciona con el control de la presión arterial y con la protección de la función renal, un aspecto especialmente relevante en personas con diabetes. La elección del pan es clave, ya que el pan integral común puede tener un índice glucémico cercano a 74, similar al del pan blanco, que ronda 75. El pan con semillas visibles puede situarse en un índice glucémico de 55 o inferior. Una rebanada de este tipo de pan aporta unos 4 gramos de fibra y 5 gramos de proteína, ayudando a mantener la glucosa más estable. Un error frecuente es comprar pan etiquetado como integral que en realidad está hecho con harina refinada y colorantes, lo que puede elevar la glucosa por encima de 180 miligramos por decilitro en pocos minutos. Una primera preparación consiste en tostar una rebanada de pan con semillas a un nivel medio durante unos 3 minutos. Se unta medio aguacate machacado y se añade un huevo duro en rodajas, que aporta unos 6 gramos adicionales de proteína. Se puede completar con una pizca de guindilla y unas gotas de limón. Esta opción aporta alrededor de 320 calorías, 14 gramos de proteína y 12 gramos de fibra, y suele ayudar a mantener la glucosa por debajo de 130 miligramos por decilitro durante unas 5 horas. La segunda preparación incluye una rebanada de pan con semillas tostada y medio aguacate machacado, cubierta con 50 gramos de salmón ahumado, que aportan unos 11 gramos de proteína y ácidos grasos omega 3, asociados con una reducción de la inflamación de alrededor de un 30%. Se añaden rodajas finas de pepino y eneldo fresco. Este desayuno aporta unas 350 calorías y 18 gramos de proteína. Y la combinación de grasas y proteína contribuye a un control glucémico más estable. La ración habitual es medio aguacate al día, con una rebanada de pan con semillas, lo que proporciona nutrientes equilibrados, sin complicaciones. Consumir un aguacate entero a diario añade unas 240 calorías procedentes de la grasa, lo que puede favorecer un aumento de peso de 1 a 2 kilos al mes y empeorar la resistencia a la insulina. Un exceso de aguacate también puede provocar molestias digestivas como diarrea y cólicos. Algunas personas con diabetes son sensibles a la tiramina presente en el aguacate, lo que puede desencadenar migrañas y aumentos de la presión arterial. No se recomienda consumir más de 2 rebanadas de pan al día, incluso si es de bajo índice glucémico, ya que la cantidad total de hidratos de carbono puede superar los 100 gramos diarios, una cifra difícil de manejar para muchas personas. Conviene elegir pan con al menos 3 gramos de fibra por rebanada y comprobar que semillas como lino, girasol o calabaza sean visibles en toda la miga. Evite tostar el pan hasta que quede muy oscuro o quemado, ya que en ese proceso se forman compuestos como la acrilamida, asociados a un mayor riesgo para la salud. Imagine una mañana habitual, con la tostadora en marcha mientras prepara el café. A menudo no es que lo esté haciendo mal, sino un detalle fácil de pasar por alto. Ajustar pequeños gestos puede marcar la diferencia. Si 2 horas después de comer la glucosa supera los 150 miligramos por decilitro, conviene reducir la ración de pan a media rebanada y observar cómo responde el organismo. Ahora conoce 4 opciones de desayuno que pueden ayudarle a cuidar su salud a diario. La información por sí sola no cambia nada si no se pone en práctica. La mañana siguiente es una buena oportunidad para elegir con calma. Puede seguir con cereales azucarados y tostadas habituales o probar una alternativa más equilibrada.
La glucosa no se corrige sola y la UNOC no baja por arte de magia. Las complicaciones tampoco se detienen sin decisiones conscientes y sostenidas en el tiempo. Empiece mañana con uno de estos desayunos y compruebe su glucosa 2 horas después. Observar el resultado ayuda a entender mejor su propio cuerpo. Si este contenido le ha sido útil, puede indicarlo con un me gusta y suscribirse para recibir más información práctica. Si le apetece, deje un comentario contando cuál de los desayunos va a probar primero. Cuidar la salud es un camino que se recorre paso a paso y cada elección cuenta